Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos. Le damos gracias por el empleo, por los estudios, por los proyectos, por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Hoy quería hablarles sobre una pregunta, y esta la podemos ver en Marcos 8, 14 al 21. Una pregunta que hizo Jesús: ¿cómo aún no entendéis? Esto está en el contexto de la alimentación de los 5.000. Nunca Jesús fue más franco con sus discípulos como en esta historia. De hecho, sus palabras les ofendieron, tanto que los puso a escoger entre seguirle o retirarse. Ahora vea la continuidad de esta historia, pero en un contexto totalmente diferente. ¿Qué está pasando en este capítulo? A medida que nos acercamos a los versículos para responder a la pregunta de hoy, haríamos bien en analizar los eventos que nos traen a este punto. En los versículos 1 al 8, Jesús toma 7 pequeños panes y unos pocos pececillos y alimenta a 4.000 personas. En el mismo versículo 8, los discípulos recogen las sobras y llenaron 7 canastas. Con estas sobras podían alimentar a los 12 algunos días más. De allí llegamos a nuestro texto del versículo 14. De la discusión de los discípulos porque se les habían olvidado traer pan para el viaje. Jesús va con ellos cruzando el lago y los discípulos siguen pensando en el pan. La preocupación más grande era el olvido del pan. Esto originó una gran frustración de parte de Jesús al hacer 6 preguntas de las 10 de este texto. ¿Por qué tantas preguntas? Porque ellos no habían entendido lo de las 12 y 7 cestas que habían sobrado. Los discípulos todavía no creían en estos 2 grandes milagros. Mi propuesta para este mensaje es para que veamos la incredulidad de los creyentes y la justificada frustración de Jesús a través de las preguntas hechas, especialmente la del versículo 21. ¿Por qué Jesús hizo tantas preguntas en un solo texto? Este texto va a servir para entender el resto del pasaje y las lecciones dadas por Jesús. En la medida que vamos avanzando, veremos la advertencia hecha por Jesús acerca de la levadura, mientras la preocupación de los discípulos era acerca del pan olvidado. Y hay en esto una pregunta obvia: ¿cómo se les olvidó a los 12 traer el pan sabiendo la escasez de todos en el grupo? No era fácil aguantar el ritmo de trabajo al lado de Jesús. Nada produce más hambre que andar en el mar y después atender a la gente. La situación más preocupante para los discípulos fue que se habían olvidado de traer el pan. Nadie se acordó de traer su comida, y mientras este olvido va a ser la preocupación mayor para todos, ellos tuvieron un olvido mayor, porque allí está Jesús, quien en 2 ocasiones les demostró la provisión de abundante pan. He aquí algo para analizar y ver las lecciones de nuestra vida. A menudo no somos distintos a los discípulos. Con mucha frecuencia nos olvidamos en reconocer las bendiciones recibidas y del dador de las bendiciones. La carencia de pan en un solo día hace olvidar la oración de Jesús: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso es lo que Él hace. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Esta frase sigue siendo interesante. Una cosa fue el olvido del pan, y otra es el hecho de ver este pan en el barco. Alguien había dejado allí, y por lo visto no estaba mal, porque la discusión ahora es quién se va a comérselo. Antes de alimentar a los 5.000, Jesús había planteado a sus discípulos: dadle vosotros de comer.
Fue entonces cuando Andrés trajo los 5 panes y los 2 peces. Me imagino ahora a Andrés haciendo la misma observación. En la barca hay un solo pan. ¿Y qué es esto para los 12? La preocupación de ellos era todo acerca del pan, sin tomar en cuenta a Jesús. Hay aquí unas lecciones respecto a esta experiencia para ser comentadas. Considere lo siguiente: ¿qué es lo malo de olvidar las bendiciones? Veamos estos ejemplos. Nos sobrevino un dolor y salimos de él íntegros, pero nos olvidamos de quién estuvo allí. Nos atacó la tentación y no caímos, pero nos olvidamos de quién estuvo allí para ayudarnos. Tuvimos un gran problema que parecía insoluble y lo resolvimos, pero pronto nos olvidamos de aquel que estuvo allí para ayudarnos. El problema del ser humano es preocuparse de las pequeñeces, olvidando al Dios que hace las grandes cosas. Seguramente Jesús escuchó la conversación, pero en lugar de eso les da mandamiento de guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Por qué Jesús introdujo este tema? ¿Por qué les interrumpió su preocupante conversación de los panes? Si vamos al versículo 11 y al 12, encontramos la respuesta. Jesús está indignado con los fariseos porque le habían pedido señales del cielo. Ellos no veían las señales ya hechas, sino que buscaban otras para ver si era el Mesías de acuerdo con sus propias señales proféticas. Debido a su propia reacción, Jesús les está diciendo que se cuiden de la levadura de ellos. La levadura, de acuerdo con los conocedores de ella, habla de una bacteria o un hongo que se alimenta de la masa y luego desprende un gas que hace que el pan se fermente. Al producirse la fermentación, eso será el primer paso para la descomposición. De esta manera, levadura es una imagen de algo malo, corrupto, pecaminoso. Jesús les advierte a sus discípulos de cuidarse de los fariseos y de Herodes, porque ambos representan al mundo con sus pasiones y también con su poder ambicioso. Mil bendiciones.